Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Sabes lo que es la distribución en planta? En este video vamos a analizar el concepto. La distribución de planta es un concepto que va relacionado con la disposición de las máquinas, líneas de producción, los departamentos, las estaciones de trabajo, las zonas de almacenamiento, equipos industriales, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva ya existente o propuesta. La misión del diseñador es encontrar la mejor forma de ordenar las áreas de trabajo y el equipo para obtener la máxima economía en el trabajo al mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores. El objetivo principal de la distribución en planta consiste en la organización de los elementos mencionados de forma que garanticen la fluidez del flujo de trabajo, movimiento de materiales, personas e información mediante el sistema productivo. Otros objetivos de la distribución en planta son integrar todos los factores que afecten la distribución, reducción de las distancias para el movimiento de material, optimizar la circulación del trabajo a través de la planta, utilizar de la mejor forma el espacio, haciéndolo más efectivo, minimizar el esfuerzo y mantener la seguridad de los trabajadores, mantener un orden flexible que facilite reajustes o ampliaciones. Las características de una distribución de planta ideal son minimizar los costos de manipulación de materiales, utilizar el espacio de forma eficiente, eliminar los cuellos de botella, utilizar la mano de obra eficientemente, facilitar el flujo de información, mejorar la comunicación y la interacción entre los propios trabajadores, con los supervisores y con los clientes. Reducir la duración del ciclo de fabricación o del tiempo de servicio al cliente. Eliminar los movimientos inútiles, redundantes o duplicados. Facilitar la entrada, salida y ubicación de los productos, materiales o personas. Integrar las medidas de seguridad. Promover las actividades de mantenimiento necesarias. Proporcionar un control visual de las operaciones o actividades. Brindar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones cambiantes. El tipo de distribución seleccionada se determinará por los siguientes factores: la elección del proceso, la cantidad y variedad de bienes o servicios a elaborar, el grado de interacción con el consumidor, la cantidad y tipo de maquinaria, el nivel de automatización, las funciones de los trabajadores, la disponibilidad del espacio, la estabilidad del sistema y los objetivos que se persiguen. Las decisiones de distribución en planta pueden afectar significativamente la eficiencia de los operarios al desempeñar sus actividades, la velocidad con la que pueden elaborar los productos, la dificultad de automatizar el sistema y la capacidad de respuesta del sistema productivo ante los cambios en el diseño de los productos, en la gama de productos elaborada o en el volumen de la demanda. Principios básicos de la distribución en planta. Principio de la satisfacción y de la seguridad. Siempre será más efectiva la distribución que consiga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores. Principio de la integración de conjunto. La mejor distribución en planta será la que consiga una integración de hombres, materiales, actividades auxiliares, maquinaria y cualquier otro factor involucrado
de modo que resulte el compromiso mejor entre todas las partes mencionadas. Principio de la mínima distancia recorrida. Considerando las condiciones, la mejor distribución permitirá que la distancia a recorrer por los materiales sea la mínima posible. Principio de circulación o flujo de materiales. La distribución que ordene correctamente las áreas de trabajo, de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, traten o monten los materiales, será considerada la mejor. Principio del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de forma efectiva todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical. Principio de la flexibilidad. Contemplando todas las condiciones anteriores, siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes. Tipos de distribución en planta básicos. Distribución por proceso. La distribución por proceso también es conocida como taller de empleos o distribución funcional. Es la que agrupa máquinas similares en departamentos o centros de trabajo, según el proceso o la función que desempeñan. Un ejemplo muy común de este esquema es la organización de los grandes almacenes. El enfoque más común para desarrollar una distribución por proceso es realizar un arreglo con los departamentos que tengan procesos semejantes de forma que optimicen su colocación relativa. Este sistema de disposición es utilizado generalmente cuando se fabrica una amplia gama de productos que requieren la misma maquinaria y al mismo tiempo se produce un volumen relativamente pequeño de cada producto. Otros ejemplos son los talleres de mantenimiento e industrias de confección, las fábricas de hilados y tejidos, maquiladoras, taller de fabricación mecánica donde se agrupan por secciones, tornos, fresadoras, rectificadoras, taladros, etc. Distribución por producto o en línea. La distribución por producto también se conoce como cadena de montaje. Organiza los elementos en una línea de acuerdo con la secuencia de operaciones que hay que realizar para llevar a cabo la elaboración de un producto concreto. Ejemplos: embotelladora de refrescos, montaje de automóviles, enlatado de conservas. Toda la maquinaria y equipos necesarios para fabricar determinado producto se agrupan en una misma zona y son ordenados de acuerdo con el proceso de fabricación. Este tipo de distribución se emplea principalmente en los casos en los que existe una elevada demanda de uno o varios productos más o menos normalizados. Distribución de posición fija. La distribución en punto fijo regularmente es utilizada en los proyectos donde el producto elaborado es demasiado frágil, voluminoso o pesado para moverse. Por ejemplo, los edificios, las aeronaves, los transbordadores espaciales o los barcos. El producto permanece estático durante todo el proceso de producción. Los trabajadores, máquinas, los materiales o cualquier otro recurso productivo se trasladan hacia el lugar de producción. Distribuciones híbridas. Las formas de distribución híbridas en planta intentan combinar los tres tipos básicos que acabamos de mencionar para aprovechar las ventajas que ofrece cada uno de ellos. Son tres tipos: la distribución celular, los sistemas de fabricación flexible, las cadenas de montaje de varios modelos.
Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción encontrarás un enlace al artículo. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal y si ya estás suscrito, no olvides activar la campana para recibir las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.